Puede que en redes sociales hayan leído este concepto que se llama vibe coding, pero ¿saben de qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios de esto y cuáles son las limitantes? Bueno, de eso y mucho más hablaremos en este nuevo episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Bueno, Sebastián, muchas gracias por estar aquí para vibrar. Ay, para ir con la onda. Para ir con la onda, para dejarse llevar por el código. Vamos a hablar de vibe coding. ¿Pero qué es? ¿Qué es este concepto? ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Bueno, lo chistoso es que salió de alguien muy técnico, ¿ya? Ok. O sea, así como muy, muy técnico, que es Andrés Caparti, quien era esa parte del equipo fundador de OpenAI y trabajó en Tesla y es PhD de Stanford, o sea, alguien muy, muy técnico, y dijo, mira, ahora que salieron todos estos asistentes con inteligencia artificial para ayudarte para distintas cosas, ChatGPT es más generalista, pero hay Claro. otros que son más especialistas en el código. De repente hay veces que tú simplemente le decís que sí a la máquina. Le decís como, oye, quiero programar esto. Y te tira código y evidentemente ese código algunas veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Y tú decís, dale. No, como anda con la vibra, anda con la onda. Fluye, acepta todas las cosas, ni lo revises. Tírate nomás, déjalo ir, confía, vos dale. Vos dale. Y es- Aceptar, vamos. Claro, y me da risa porque hay una de las cosas que él habla son de puras cosas que valora la gente técnica, como por ejemplo, no, como revisar las diferencias entre lo que estaba y lo que está ahora. No, déjalo fluir, déjalo. Pierde noción de lo que está haciendo, como que déjalo ir tanto que ya como que no sabéis que en realidad qué está tocando, qué no está tocando. Y eso, él le llamó como este estado donde te dejas como llevar por el código, Claro, donde como el este estilo de programación, entre claro, comillas. le puso vibe coding. ¿Ya? De ahí salió. Sí, y lo chistoso es que también, al menos como que yo también lo asocio al lado como estas empresas tecnológicas están todos como basadas en la costa oeste de Estados Unidos, Claro. San donde, Francisco, bueno, el estado de California claro, principalmente, po, Washington y toda esa parte. Washington, estado, no DC, por si sí. acaso. Entonces toda esa onda es como hippie, po, de ahí debe venir toda esa onda. Y San Francisco de verdad es una ciudad que tú decís que va con las vibes muchas veces. Como que la gente anda feliz. No es como Nueva York que están todos pegándose cada rato. Claro. O sea, como que es una ciudad mucho más como volada, por decirlo. En todos los sentidos, la verdad. Como que no es como figurativamente nomás, la verdad. Y claro, como que este vibe coding como que abraza un poco esa onda. Ese Como, estilo ya. ¿cachai? Perfecto. Pero yo creo que aún me sigue impactando que esto lo haya dicho la persona más técnica que se te pueda ocurrir. Es como que, no sé, es como que fuera ya un curso de finanzas y el profe de finanzas te dijera, no, invierte cuando los astros, weón, se alineen. Claro. No, cuando la luna esté en Aries, ahí invierte. ¿Cachai? Sigue la onda en los mercados, deja de fluir. Claro, claro. La tecnología va para arriba, ponle dinero ahí. No es recomendación, por si acaso. Claro, esto no es una recomendación financiera. Como que aún no hemos probado el Vibe Finance. Vibe Investing. Sí, sonaría bien complicado, ¿no? Vamos Me a- metería ahí. Vamos a traer a la gente de Fintol para que haga el capítulo de Vibe Finance. A ver qué opinan. Yo creo que no nos van a funar, así que no, ya. Salgámonos de ahí, volvamos a vibe coding mejor. No, y lo chistoso es que efectivamente tan alejados de este concepto de vibe algo no estamos. Como que ahora que salió el tema de este modelo nuevo de OpenAI que te ayuda a hacer imágenes de mucho mejor manera, Claro. incluyendo imágenes que son comercialmente viables, como decir, oye, pásale un producto y ahora pon este producto en este contexto, que antes necesitáis Photoshop o necesitáis modelos fine-tuneados y ahora es como Claro. relativamente fácil. Hay gente que también esto es como vibe marketing, como agarra este producto, ponlo ahí y si te tira un paisaje bonito, vos dale con ese paisaje. Avance nomás. ¿Qué te importa si ese paisaje tenía una luna cuando estaba de día? Como, ¿o qué te importa si el tipo tiene 6 dedos? No, dale, vibra. Esa canción de Zuno que le pediste que te creara, no, Sí, vos colócala, dale, ¿no? colócala. ¿Quién la haya a revisar? No. ¿Que suena mal? No.
vos fluye. Entonces hay gente que lo está también extrapolando. Y hay cosas que son buenas y malas de todo este debate, porque obviamente en la medida que tú puedes vibrar con el código, se ve que el código en realidad está de cierta manera uniéndose mejor con tu flujo de trabajo, ¿cachai? O Claro. sea, en el fondo, si tú puedes llegar y pasarle al código este nivel de autonomía, hay gente que incluso dice que byte coding es solamente si que tú pasaste el nivel del 95% de autonomía. Eso quiere decir que las líneas de código se las deleguís completas, así como que no te metáis en nada, aunque Como tengáis experiencia técnica. quiero hacer esto, enter, y que esperar a que la máquina termine de resolver todo, así como Claro, el Docker, la librería, toda la cuestión, el ambiente, todo lo haga que, solo. claro, que vos déjalo. ¿Cachai? Como, deja que vibre, que vaya contigo. Entonces, eso habla bien de con poco de que la tecnología está llegando a ese nivel en cual como algo puede hacer, po. Pero Claro, también los que estamos metidos en este mundo sabemos de que tan a ese nivel tampoco está. Entonces hay algunos peros en esta cosa. Hay varias posibles fallas o posibles puntos que se puede equivocar esta metodología. claro. Entonces, es bien interesante como este término, porque también, como te digo, lo dijo alguien muy técnico, entonces tú esperarías que él fuera como el principal enemigo porque no cumple con todas estas cosas técnicas, po. Y es al revés, po. Sigamos en lo positivo. Es verdad que yo creo que varios, iba a decir influencers, pero no, de hecho, gerentes, dueños de las empresas OpenAI, Anthropic, etcétera, colocan como benchmark que su LLM en particular es súper bueno haciendo código. Y pareciera que ahora el top of the line, el mero mero de todo esto Claro. LLM para programar sería Sonnet 3.7. Claro, también está Cloud Code. Bueno, y esto va cambiando semana a semana del lenguaje en lenguaje, porque también de repente hay diferencias entre que se ocupa un lenguaje o el otro. Que eso también es un punto del bytecoding. El bytecoding, tú no elegís el lenguaje. Tú eres experto en PHP, delégaselo a Python nomás. Si la máquina eligió Python, vos dale. ¿Ya? Entonces, ese también es un tema. Y de hecho, una de las recomendaciones cuando tú estás bytecodeando es que si le vayas a forzar algo, fuerza que el stack tecnológico, es decir, la elección de tecnologías que vaya a ocupar para este proyecto, sean las más populares. O sea, Claro. no se te ocurra hacerlo en .NET. Sorry a los amigos de Microsoft, pero nadie ocupa .NET si no está obligado hoy día. ¿Ya? Entonces, hazlo con JavaScript. ¿Por qué? Porque estos modelos de lenguaje están entrenados con muchos datos y obviamente lo que más representatividad tiene en la vida, tiene más representatividad después en los datos. O sea, la Claro. gente de JavaScript genera más documentación, hay más librerías, etcétera. Por lo tanto, el código ha visto más ejemplos de JavaScript. Ha visto más ejemplos de React, de TypeScript, etcétera, que son como frameworks que están basados en esto mismo. Lo mismo en las bases de datos, no se te ocurra ir con la base empresarial de Oracle que tenéis que pagar una licencia de $5,000 para aprender la máquina. No, anda con Postgres, que es como la tecnología más usada hoy día para ese tipo de cosas. O Claro, anda como con, el SQL más plano, por decirlo de alguna manera. claro, anda con la cosa que como que todo el mundo sabe, Mm. ¿cachai? Y ahí los proyectos empiezan por eso también pueden funcionar, porque están ocupando un stack que tiene mucho conocimiento del modelo para poder ir a saber bien lo que está haciendo, digamos. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Claro, entonces, no sé, quiero vibe codear, no sé ninguna herramienta, bueno, voy a utilizar ya Sonnet, metiéndome a la página de Anthropic, o Claude, ahí estaba, el modelo Claude y en particular Sonnet, o voy a entrar a ChatGPT y voy a utilizar su 4O o 3, si es que es un código muy, muy grande. Entonces voy, le doy la instrucción, me da el código, voy, copio y pego. Ese es como yo diría el paso base. Sí, Pero hay más herramientas, ¿o no? sí, de hecho lo más básico, si tú quieres decir, es como, por ejemplo, si tu aplicación es relativamente sencilla, por ejemplo, ayer estaba hablando con un estudiante y él tenía un sitio web de parcela.
¿ya? Ok, Tenía la parcela, no sé si se ocupará otra palabra en otro país, pero es un terreno que uno compra en más alejado de la ciudad, generalmente muchos metros cuadrados, donde generalmente la gente se construye una casa y ellos estaban comercializando un proyecto de eso en la familia, entonces querían tener una página bonita para que la gente llegara ahí. claro. Como ese proyecto que tiene características que hacen que sean elegibles para algo como relativamente básico. Es que es autocontenido, no son 5 parcelas, es una. La información no va a cambiar mucho. O sea, si queréis comercializar 5.000 metros cuadrados, son 5.000 metros cuadrados. No es como que mañana van a aparecer un metro cuadrado más y después se van a eliminar 3. Claro, El proyecto es de 5.000. Y las ventajas del proyecto, que quede cerca de X ciudad, de que tenga acceso a la carretera, etcétera, etcétera, son estáticas. Entonces, ese proyecto que como que en el fondo tú simplemente es como si quisieras tener un PDF en línea, es muy ideal para poder hacerlo con algo como muy, muy básico como ChatGPT o cualquier otro asistente de una sola vez. Y esas mismas plataformas muchas veces tienen maneras de desplegarte lo que estás haciendo. claro. Entonces, por ejemplo, ChatGPT tiene algo que se llama Canvas, Ujú. ¿ya? Y Claude tiene Artifacts. Entonces ahora, mira, voy a abrir ChatGPT solamente va a mostrar a las personas cómo eso funciona. Y supongamos que voy a crear un problema de una parcela, ¿ya? O sea, Ok. de fondo crea un sitio web. Y acá donde viene como yo podría hacer más Vibe o no Vibe. Entonces, ¿Cuánto lo va a dejar fluir? entonces voy a dejarle ahora lo más abierto posible, ¿ya? Crea un sitio web donde deberás convencer a alguien de comprar una parcela. Inventa datos sobre esa parcela. La propiedad queda en Temuco. Ya dado que tú eres de Temuco, voy a comer Temuco. O no, cerca de Temuco, porque es una parcela. Sí, Cerca po. Algo más de Temuco. conocido como Pitrufken. Obvio. Exactamente lo que tenía en mi mente. No, ya, queda cerca de Temuco, ¿ya? Y no le voy a decir nada más a esto, ¿ya? O sea, como muy, muy vibes, ¿ya? Si yo fuera, mi tentación técnica es decirle, oye, hazlo con esta tecnología. Mi tentación de marketing es decirle, enfócate en esto primero. ¿No? Dejarlo muy vibe. Ni siquiera las típicas consejos de eres un programador avanzado o este Claro, es tu rol. No, vibes, ¿ya? Entonces, ahora lo voy a tirar y como yo estoy acá en los modelos, voy a elegir un modelo que sea compatible con Canvas, ¿ya? Que perfecto. creo que el 4O es compatible con Canvas, déjame. Sí, el 4O es Sí. compatible con Canvas. Entonces, Y claro, para los que nunca han visto Canvas, como que la pantalla se divide. Bueno, ahí exactamente. los que estén viendo por YouTube lo van a ver directamente, pero les describo un poco. A la izquierda va a quedar un fragmento con el chat propiamente tal, y a la derecha se va a desplegar una pantalla que va a tener la ejecución o el código o algún documento. Claro. Entonces ahora me generó un código con HTML, que es el estándar con el cual se hacen los sitios web. Y le pongo preview y ya me puede mostrar esta página, que es una página muy simple, parece como simplemente así como un documento de Word en versión Mm, página. Y me dio un espacio para colocarle una foto que claramente no tengo. Y sería, ¿ya? Esta es como la versión más básica de las vibes. Voy a sacarle un poco de zoom para que se pueda apreciar mejor. Pero esta cosa que parece en realidad un correo es la versión más básica de la vibe. claro, ¿Ya? Y yo apreté acá un botón que decía preview, que me ayuda a verlo. Y si le pongo stop, está el código. ¿Ya? perfecto. Pero este proyecto es como relativamente sencillo. Lo que pasa es que también ahora lo están ocupando para proyectos más complejos. Por ejemplo, en realidad yo quisiera quizás una aplicación donde tenga más de una parcela. O quiero algo que me permita calcular cosas en la pantalla. ¿Ya? O sea, necesito alguna interactividad. No solamente que el usuario solamente vaya a leer, sino que haya una interactividad, o que hayan opciones, o que hayan filtros, Claro, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno piensa como, oye, quiero hacer una aplicación de esto, tú pensáis en toda la lógica. ¿Ya? exactamente. Tú esperas Eh, que el usuario interactúe de alguna manera y que con eso algún resultado le dé. claro. Puede ser conseguir comida, como puede ser, no sé, hacer un gráfico. Entonces, en ese problema es que ya empieza a ser un poco más complicado y la verdad es que si uno quiere hacer algo útil, no es tanto vibe, Ya, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno puede efectivamente delegarle al código más cosas, pero tus instrucciones tienen que ser mejores, claro. ¿ya?
Entonces, por ejemplo, yo en vez de haber hecho esto que hice ahora, de mostrarle como directamente como es un sitio web así, yo en realidad probablemente con ChatGPT hubiera sido mejor que planificara eso antes. Es decirle, oye, quiero crear un sitio web de una parcela, entrégame qué tipo de cosas deberían ir en ese sitio web. Y me va a dar una lista probablemente de cosas que yo necesito completar. Ujú. Y digo, ya, perfecto, le hicieron estas cosas, se las doy en un prompt que contenga toda esta información y después de ahí, por ejemplo, le pido eso, ¿ya? Que sería más planificarlo. También uno puede ocupar la misma IA para poder preguntarle, iterar contra eso, decirle, oye, ya, hazme preguntas que sean necesarias para este proyecto. Entonces probablemente te va a preguntar qué tecnologías va a ocupar, si el Claro. usuario va a poder, no sé, mandarte un formulario de contacto que requiere un poco más de complejidad. Y así sucesivamente. O sea, en el fondo, yo puedo preparar más para llegar a ese prompt y en la medida que prepare más, después en realidad está hecha más la planificación. Pero lo otro es ir con la vibra y ocupar agentes que se encargan de resolver esto antes de empezar a tipear. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, uno muy popular en este universo de cosas es, empiezan a haber distintas opciones. Si tú quieres tener un poco más de control y sabes lo que estás haciendo, tienes conocimiento de código, es bueno ocupar herramientas como Cursor o Windsurf, que lo que te permiten, en el mejor de los casos, tener un control más manual sobre las cosas. Por ejemplo, si te genera una línea de código, tú puedes seleccionar toda esa línea de código y decirle, oye, a esta línea de código le faltó, por ejemplo, contemplar esta funcionalidad o le faltó este Mm. caso y va a editar solamente esa línea de código y te va a decir, oye, yo acabo de hacer diferencias en este pedacito o en este otro pedacito. Claro, como es bien gráfico, de hecho te muestra así como en verde lo que está agregando y en rojo si es que llega a eliminar algo o modificarlo. Claro, entonces, no sé, por ejemplo, ahora lo que se me ocurre, así como muy, ojalá funcione, vamos a copiar el código que me dio ChatGPT y lo voy a pegar en Cursor. ¿Ya? Yo acá tengo Cursor y voy a generarle un index.html, que eso ya sé, eso es un poco de trampa, porque ya sé que eso es un sitio web. Claro. Y voy a pegar lo que me dio Cursor. ¿Ya? Entonces esto, Cursor, como no tiene este botoncito, ahora estamos viendo Cursor, Cursor no tiene ese botoncito de preview. Yo no puedo apretar el botoncito que me muestre cómo luce este sitio web. Para eso voy a tener que ir, voy a guardar este archivo Va y a tener que ahora abrirlo voy a tener efectivamente. que abrir el archivo. ¿Dónde está esto? En Finder. Y lo abro en mi navegador y ahora sí estoy viendo el archivo. Claro. ¿Ya? O sea, de fondo tuve que pasar por como entender cómo funcionan las cosas para poder llegar a esto, que es como lo básico. ¿Ya? Claro, fue como un pasito más en el conocimiento necesario para poder llegar digamos, tener esta flexibilidad dentro de tu computador, porque los tienes en local en este momento. Claro, tengo solamente mi computador, que es un buen punto que después vamos a ver qué otras herramientas te permiten ir avanzando hacia eso. Entonces ahora, por ejemplo, voy a ir y voy a pedirle más información. O sea, el botón de solicitar información es verde. Ok, Entonces le voy a pedir que sea azul. ¿Ya? Entonces voy a ir acá y voy a cambiarle el modo intencionalmente a una parte donde dice agente, lo voy a cambiar a manual para mostrarle. Y le voy a decir, cambia el color verde del botón por, por azul. ¿Ya? Y acá lo que está pasando es que de partida me habla en inglés, entonces igual no es tan amable con gente que está hablando en español, yo lo prometí en español, y me dice, mira, te voy a ayudar cambiando esta clase que está aquí, y yo voy a mi archivo y no ha cambiado nada, no ha hecho nada por mí. ok. Yo lo que tengo que hacer con esto es, en Cursor, generalmente tengo que, o en este caso, copiarlo, o hay un botón de repente que en otros modos, que es el modo como asistido, te deja copiarlo, ¿cachai? O sea, Perfecto. te dice como apply y busca dónde lo tiene que ir a aplicar. Que de hecho me extraña que no lo tenga ahora, pero debe ser por este cambio reciente que acabamos de ver. ¿Quieres aprovechar el poder de la inteligencia artificial en tu trabajo, pero no sabes por dónde empezar? Vuelve el curso Inteligencia Artificial para los Negocios, ideal para profesionales que quieren aplicar la inteligencia artificial de forma práctica y efectiva. En solo 4 clases repartidas en 2 semanas,
vas a conocer las herramientas de inteligencia artificial más útiles, comprender cómo funcionan, aprender cómo automatizar procesos clave y distinguir entre avances reales y exageraciones. Cada clase incluye una parte práctica y al finalizar obtendrás un certificado. ¿Qué estás esperando? Inscríbete ahora y lleva tu negocio al siguiente nivel con inteligencia artificial junto a Evo Academy. Ya, entonces en este modo Ask, lo que hice fue hacer la misma pregunta y ahora me sale la opción de aplicarlo a este archivo. Entonces yo aprieto eso y va a ir a buscar en el archivo qué cosas necesita cambiar. Entonces en este caso, por ejemplo, me está mostrando que va a cambiar el background color, que es un atributo, por otro. Perfecto. Entonces igual, para sentirme como conforme con esto, yo debería saber qué es lo que está pasando acá. O sea, como que es mejor esto, no es necesario, porque igual como uno dice background color, yo puedo inferir qué significa. Claro. CTA también, que se llama CTA, es Call to Action, entonces yo podría inferir que es un botón, pero si no sé nada de código, si no sé, tengo un background muy distinto, humanista, derecho, etcétera, y nunca he visto esto, me voy a sentir súper incómodo con esta cuestión, ¿ya? Entonces yo voy a aceptar los cambios, porque no está cambiando nada grave, no está haciendo ningún problema, y ahora voy a ir de nuevo a mi demo, y ahora el botón es azul. Perfecto. Ya, entonces eso es como la versión más básica de ir con las vibras, ¿ya? Excelente. ¿Ya? Pero uno puede empezar a delegar más cosas en este punto, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no quisiera ni pensar en la estructura de los archivos? En este caso son un solo archivo. Quizás quiero que haga todo solo. Claro, queremos ya algo, no sé, una aplicación web que obviamente va a tener distintas funciones, que va a tener como la parte de backend, así como todo configurado, Ya, las pero es que bases tú de no estás datos. vibrando lo suficiente, po, ¡Oh, no! ¿ya? Porque me estás hablando de puras cosas que yo como no técnico quizás no sé. Backend, funciones. No, esta cuestión tenéis que vibrar más, po, weón. ¿Cachai? A puro prompt nomás, así, lenguaje natural. No, Sí, es que po. yo quiero una aplicación, así que venda millones. Listo. Ya, pero tampoco le pongáis tanto. Ay. Ya, entonces vamos a ir a cursor y vamos a ocupar. Vamos a ver, déjame ponerle autoselect. Ahora le cambié el modo donde decía manual a modo agéntico. ¿Ya? Perfecto. Y ese modo agéntico tiene hartas facultades más allá de lo que vamos a mostrar hoy día. Por ejemplo, se puede conectar a algo que está muy de moda ahora, que probablemente vamos a hacer un capítulo en el futuro, que se llama MSP, que básicamente le puede dar herramientas más allá de las que ya vienen, si que tú las preconfiguras. Por ejemplo, que busquen tu computador, que se conecte con el tal servicio, etc. Claro. Y eso puede ocuparlo en esto, pero no lo vamos a ocupar ahora, ¿ya? Vamos a simplemente ir con lo que ya está y con la vibra, ¿ya? Entonces, Vamos a ver qué da. Vamos a ver qué da. Y confiar. y confía, ¿sí? Entonces voy a ir a chat, voy a ocupar el mismo prompt que ocupamos en ChatGPT, ¿eh? ¿Y aquí te está diciendo qué modelo está usando por detrás? ¿O así, ciego? Ya, yo ahora lo tengo puesto en modo auto y la última vez que dejé en modo automático, porque era que la idea es que fuera más con la vibra, me dijo que tuvo problemas con conectarse con el proveedor. También en este Ok. momento, en esta semana cuando estábamos grabando, lo que está pasando es que después de todo el boom de las imágenes con el estudio Ghibli que pasó con OpenAI, Sí. mucha gente se unió a OpenAI y están teniendo problemas de capacidad. Hay mucha gente como conectada al servicio y de repente no es tan consistente no está tan robusto esto, digamos. ¿Ya? Perfecto. Entonces puede ser que me vuelva a pasar eso y si es así, me voy a ver en la obligación de romper la vibra y elegir el modelo. ¿Ya? En tal caso, voy a la parte donde dice auto y acá en este proveedor que es Cursor, tengo varios como posibilidades, ¿ya? Cuando uno va y elige un modelo como muy fuerte, ya se escapa de las cosas que te dan de tu licencia, tienes que conectarle tu tarjeta de crédito para que vaya a gastar esto por fuera. ¿Ya? Perfecto. Una de esas, por ejemplo, es O1. Si tú ocupas un modelo O1, te va a cobrar aparte porque esa cuestión cuesta muy caro, ¿cachai? Y si ocupáis los otros modelos y se te agota como la cuota, también podéis pagar por... Colocar más dinero, así como más Sí. crédito, más ficha. Claro. Entonces ahora lo voy a dejar en auto, porque quiero vibrar. Entonces vamos a dejar esto. Y lo que está haciendo, bueno, me está diciendo que va a crear un HTML, Ok. ¿ya? Que también se llama index.html y empieza a crearlo, etcétera. Entonces ahora está escribiendo el código y en el momento que termine, lo que va a pasar es que en el costado izquierdo de la pantalla me va a crear un archivo. De hecho, lo acaba de crear.
que se llama index.html. Mm, Entonces lo creó, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa? El index.html en el archivo pasado tenía toda la información del sitio web, como claro, lucía, etcétera. Y acá dijo, no, ¿sabes que en realidad voy a separar, que es una buena práctica, voy a separar como luce de la información que tiene? claro, Entonces creó otro archivo que se llama el styles.css. claro. Y ahí estamos entrando como a otros, entre comillas, lenguajes. Me van a matar si es que digo que esto es un lenguaje. Es un markup Se language. marca la ¿Ya? Pero claro, está además tomando como buenas prácticas de la programación, separando los archivos para luego, digamos, juntarlos y que te entregue este producto que tú le estás pidiendo. Oye, pero es que te tengo que mostrar esta weá. Es que, es que mira, esto Esta fue... pip. Te tengo que contar esto. Porque mira, esto fue lo que creó ChatGPT, ¿ya? Ok, ok. Que es como un correo electrónico nomás, Sí, es muy plano. ¿ya? Y mira, esto es lo que vibró Ah, Cursor. muy buena vibra. Pero es que mucho mejor, po. Y por 3.500 UFH lo compro yo. Oye, si alguien de la inmobiliaria nos quiere auspiciar con las 3.500 UF, lo podemos comprar. Ah, y, y como ahora tiene también acceso a crearte archivos, te puede dar facultades que antes no tenía. O te puede dar características que son más complejas que generalmente requieren tener más de un archivo para que funcionen bien. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá el tema del estilo, que claramente hay una diferencia enorme en cómo luce, está sustentado en otro archivo. Mm, ¿Ya? Entonces, está vibrando muy bien ahora, ¿ya? Y además me tinca, no lo he probado, pero me tinca que esto es responsivo. Entonces, si yo achico, sí, efectivamente es responsivo, anda bien. Eso quiere decir que se adapta a la pantalla del celular cuando yo achico claro. un aumento, Para ¿ya? los distintos dispositivos, tamaño de pantalla, etcétera. Entonces volvamos a Cursor. Bueno, y efectivamente cuando terminó Cursor, terminó, pero después me dijo, estamos teniendo problemas para conectarte con el proveedor por esta cosa que hablamos de que justo es un periodo de alta demanda. ¿Ya? Entonces yo voy a aceptar el archivo aquí, lo acepto, bacán. Entonces esta es como la versión más básica de vibrar con un agente, porque la gente hizo todo. Claro. ¿Ya? Tú le diste así como la misión y tampoco tan exhaustiva por ahora y resolvió. Y resolvió. Es un agente que resuelve. Una gente que resuelve. Entonces, resolvió. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? Cursor te da mucho más control a ti. Entonces ahora Claro. la pantalla está llena de cosas, así como, oye, acá elige el modelo, acá añade contexto, acá está el timeline, no sé qué cosa, y está basado en una de las interfaces más conocidas para programar, que es VS Code. Por lo tanto, si alguien lo está viendo esto por primera vez y dice, oye, se parece a VS Code, es porque ocupó literalmente el mismo código que era open source para crear su propia versión. ¿Ya? Un fork, como le llaman técnicamente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, es muy compatible con un desarrollador que ya está con años de experiencia, como que le hace más fácil la curva de aprendizaje. ¿Ya? El problema es que esto, claro, se conecta directamente a lo que tú haces como programador, y eso muchas veces no es todo el ciclo de un producto, porque el ciclo de Claro. un producto implica pensar en el producto, diseñarlo si queréis como a punta de como aquí iría esto, aquí iría esto otro, ¿ya? Y después programarlo, y después que lo tenéis programado, entregarlo o deployarlo a que lo pueda ver otra persona, porque ahora yo te paso este link y no lo voy a poder ver porque está en mi computador. Claro, el C usuario cisterna. Bueno, a ver, Claro, tú tienes Mac, así que no tienes C. / cisterna. claro. Es Lo va a como abrir en mi Windows. / users, documents, ¿ya? Claro. Entonces eso no va a pasar, ¿cachai? Entonces hay otras herramientas que dicen, ya, te voy a quitar control, pero a cambio de eso voy a yo hacer más por ti, ¿ya? Perfecto. Y una de esas es Replit, ¿ya? Voy a entrar a Replit. Aquí me imagino así como el meme. Ya, bueno, el meme ya es un poco viejo, pero no importa. ¿Ya? Pero de ese como cerebro que se va iluminando, así como usando solamente ChatGPT, utilizando Ah, Cursor, utilizando Replit, así. ¡fua! exactamente. O como Vince McMahon. Claro, ¿Has visto? claro. Que como que está así Así, como... oh, y después, ¡ah! Hacia atrás. Ay. Entonces ahora me estoy creando una cuenta en Replit porque con la cuenta de Evo Academy no la tenía. Entonces le voy a poner Sebastián Evo Academy.
Me dice que es muy largo. Ya, ahí sí. Ya, voy a quedarme, no sé qué cosa. Obviamente que lo voy a ocupar para personal use, obvio. Naturalmente. Y acá me ofrece distintos planes, obviamente, como que lo primero que quiero hacer es pensar si voy a pagar. Gracias, Replit. No, pero Tienes que obviamente, comprarle las croquetas a sus perritos. o sea, que esta cuestión quema una cantidad de tokens, pero bueno, vamos a ir con el gratis. Ya, solamente para mostrar qué es lo que vamos a hacer con el gratis y porque no tengo ni un ánimo de gastar plata ahora que estamos haciendo el podcast. ¿Ya? A menos que no Entonces, quieran auspiciar. claro, si quieren auspiciar estas cosas, Replit, por favor. Eh, Vamos a dejar al editor la posibilidad de dejar esa parte o no. Entonces, vamos a ir a Replit y le voy a pedir la misma cuestión que estoy, el mismo prompt sencillo, vibroso, que no tiene ninguna tecnología. Le voy a decir, crea un sitio web donde deberás convencer a alguien de comprar una parcela, inventa datos sobre esa parcela, la propiedad queda cerca de Temuco, ¿ya? Y le voy a poner Start Building, ¿ya? Y esto, como que de cierta manera, no sé si es exactamente la tecnología que ocupan, pero ocupa un poco como los modelos de razonamiento, en mi opinión, como que Mm, justo antes de empezar a programar, generalmente te dice, esto es lo que yo quiero hacer, ¿ya? claro. Entonces, por ejemplo, ahora está diciendo, te voy a ayudar, está en inglés de nuevo, te voy a ayudar a crear un plan para tu sitio web, etcétera. Déjame analizar tus requerimientos y proponerte un plan MVP, como lo Perfecto. primero que quiero hacer. Y me dice, ok, plazo número 1, construir el prototipo inicial, está chequeado, y te da distintas opciones para como, para aumentar esto, Claro, ¿cachai? como para mejorarlo. Sí. Y te dice añadir un tour virtual 360 por la propiedad. No sé cómo quedará Ah. eso. ¿Ya? Implementar lenguaje, o sea, soporte de multilingüe en inglés y Mapudungun. Pero por supuesto. ¿Ya? Es Porque está necesario. Temuco. Sí, po. ¿Cachai? Tú le pusiste ahí. Sí. Añadir otros listados de propiedades comparables o integrar la data del tiempo, del clima. ¿Ya? Está muy bueno. Son buenas ideas, un poco alejadas obviamente de lo que yo quiero hacer ahora. Vamos a añadir la del lenguaje, ¿ya? Porque mientras más yo le añado acá, más se va a demorar en hacerlo. Claro. Y me dice, mira, me voy a demorar 2 minutos en más o menos hacer el preview visual y la primera versión de la aplicación va a ser en 10 minutos más de eso. O sea, espera que se va a Perfecto. demorar como 12 minutos. Entonces voy a decirle, apruebo el plan y empecemos. Y ahora la pantalla se dividió, salimos del chat y empezó algo donde dice progreso. Y en esa pantalla de progreso, inicialmente me muestra código, después me va a mostrar cómo está luciendo esto. Entonces ahora me está mostrando como una previsualización del sitio web, pero como que ahora no hay nada, está simplemente escribiendo las líneas de código. Y al costado hay algo que es muy importante cuando uno está vibrando, ¿ya? Ok. Que es que se inició algo que se dice checkpoint, ¿ya? Los checkpoints en el lenguaje de Replit no es nada más ni nada menos que un control de versión, ¿ya? O sea, es como un Perfecto. GitHub, o sea, como un Git en Como un realidad, Git, que claro. nosotros generalmente administramos con GitHub, ¿ya? Y ese control de versión es importante cuando uno vibra con los agentes porque los agentes tienen muchas debilidades y entre una de estas debilidades es que de repente te eliminan algo que tú no le pediste, ¿ya? Mm, Porque en el fondo lo que está pasando aquí es que tú no, aunque uno lo quiera, uno muchas veces no le está pidiendo a la misma instancia de tu asistente algo. O sea, en el fondo, si yo te pedí ayer que hiciera el botón de cierta manera, el día de mañana no necesariamente vaya a mantener esa consistencia porque sabe que cambió ese archivo antes. claro. ¿Ya? Y también por cómo operan los modelos de lenguaje, muchas veces pierden parte del contexto, ¿ya? Hay un paper que no has actualizado recientemente, pero como es del 2023, 2024, era muy relevante, que decía que en un contexto, es decir, en una cuestión donde tenéis, por ejemplo, las conversaciones pasadas con un robot, los modelos de lenguaje se tienden a fijar más al inicio y al final, y al medio pierden más visibilidad. Entonces, de repente, si tú hiciste un cambio como intermedio, puede ser que esto se olvide y vaya a hacer ese cambio de nuevo, o Claro. cambie otro componente. Entonces, aunque tú estés tratando de enfocarte en una sola característica de este sitio o proyecto que estés haciendo, en algún momento vaya a echar a perder algo que está en otra parte del componente. Perfecto. ¿Ya? Entonces, yo no he hecho como vibe coding en el sentido que lo dice Andrés de dejarle 90% a la cuestión, pero sí he hecho bastante asistido en algún proyecto interno que estoy haciendo y en ese proyecto me ha pasado que de repente digo, oye, necesito añadir esta característica y me voy a dar cuenta que en algún momento he hecho perder otra que yo no la había pedido, Mm, porque por algún motivo estimó que esa otra también era relevante para este proyecto.
Claro, pero en el global, de todos modos, genera un problema. Claro, o tiene una manera de resolver esa función que es incompatible con todas las otras cosas que tenía ahí antes. Mm, Porque no es tan bueno como dándose cuenta de todo el scope completo del proyecto. ¿Por qué? claro. Porque ahora para un sitio web no va a ser tanto problema. ¿Ya? Para un sitio web en el fondo alcanza a entender el problema es suficientemente acotado. Pero si tú estás diciendo una aplicación que tiene más funcionalidades, que tiene login, que los usuarios pueden hacer A, que pueden hacer B, que además se puede conectar con servicios, etcétera, va a llegar un momento en que tu aplicación va a ser tan grande que no va a caer en la ventana de contexto de un lenguaje, de un modelo de lenguaje. Claro. La ventana de contexto, para los que no han escuchado ese concepto antes del podcast, es básicamente la capacidad de información que puede administrar un modelo a la misma vez. ¿Ya? Y los modelos han ido avanzando mucho en el tiempo en eso, pero aún tienen sus limitaciones. Y en el código, esas limitaciones se golpean más rápidamente de lo que uno piensa. ¿Por qué? Mm. Porque cada línea de código es un token que gasta tokens. Claro. ¿Ya? Entonces, aunque la línea sea completamente insignificante, no sé, colocarle el título al sitio web, igual sigue gastando espacio en tu consulta del token. Y cuando tú escribís código, no es poco código, son varias líneas. Entonces, un código como corto son 20 líneas. Sí. ¿Ya? Entonces son 20 líneas de texto que van cargadas en esa ventana de contexto, se va acumulando rápidamente. Cuando tenéis más de un archivo, queda muy desordenado. ¿Ya? Y eso le cuesta entenderlo a los modelos de lenguaje. Y como no pueden administrar todo el contexto del archivo, generalmente cuando están reparando una cosa, echan a perder otra. Eso pasa harto. ¿Ya? ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Mira, el sitio web está avanzando. ¿Está avanzando bien? Sí, está avanzando bien. Le añadí- ¿Cuánto más tenemos que alargar este capítulo para ver el producto? No, pero me está diciendo, por ejemplo, ahora que está creando lo está creando los archivos también. Ah, ¿Ya? perfecto, Entonces, perfecto. de nuevo, este también es, al igual que Cursor, la gente de Cursor, ahora está creando archivos también para poder hacer esto más complicado. El sitio es mucho más. Vamos a ver, ahí te voy a mostrar. Ya. ¿Ya? Pero es mucho más complejo, por ejemplo, que el que creó Cursor, en términos de que tiene más opciones, etcétera. Que creó ChatGPT. No, porque ChatGPT creó un archivo con ¿Sí? una sola cosa. Después Cursor quedó con 2 archivos, ¿cierto? Ah, ya, perfecto, ¿Ya? perfecto. Ahora este está ocupando TypeScript Verdad, como ahora estamos en tecnología. Replit. Sí, Sí, y está creando mucho más archivos. perfecto, ¿Ya? perfecto. Entonces ahora Replit está haciendo eso y está efectivamente creando varios archivos que después van a quedar en esta ventana perdón, en este contexto que va a ser difícil de administrar. Claro. ¿Ya? Entonces, mientras más archivos, es más flexible, genera un mejor producto, es más robusto, puede hacer más cosas, pero es más difícil de administrar después. ¿Ya? Pregunta complicada. ¿Ya? Esta cosa del vibe coding, ¿va a dejar a todos los programadores así como sin trabajo y vamos a ver a ingenieros comerciales haciendo ahora programas? No, o sea, encuentro. Sí, es que lo que pasa es que hay más cosas que solamente hacer el código de visual, por decirlo así, ¿ya? Perfecto. Entonces, esto aún estamos corriendo, pero yo creo que ya te puedo mostrar para hacerte un spoiler. Mira, A ver. vamos a ir acá. Si te das cuenta que aún la ventana está pensando, pero esta es la parcela nueva. Le puso parcela a las roles. Mira, este 95 millones de pesos, financiamiento disponible, los principales puntos de venta, detalles de la propiedad. Y mira, le puso estas imágenes. Ni siquiera sé de dónde las sacó. Tengo que después ver de dónde las sacó. ¿Ya? Espero que tengan derecho. Mira, potencial constructivo. Bueno, estoy seguro que esto es mejor que otras cosas que he visto. Bueno, acá hay un link roto que puede ser que haya buscado una imagen que normalmente existía y ahora ya no O sea, que ya no existe. está. ¿Ya? Eso es importante. Los agentes, ninguno de los agentes hoy día, al menos que yo he probado, logran replicar bien la interacción del humano. O sea, por ejemplo, yo acá
veo que ese link, o sea, que esa imagen no está, ¿cierto? Yo como humano. Pero el robot ve un link y Claro, no asume que está bueno. asume que está bueno. Sí. O por ejemplo, cuando programa algo en JavaScript que requiere un poco más de interactividad, asume de que esa interactividad está funcionando. Ah, perfecto. Entonces, eso también es como que uno como humano, a ellos no necesitan a nosotros para seguir debugueando el contenido. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, mira, fíjate, está mucho más Es como profundo. completo, mira, tiene un mapa. Tiene un mapa, mira, a una hora del lago Villarrica, me quiero comprar esta cuestión. Po. ¿Ah? Lo que dicen nuestros clientes. Po. Mira, Roberto Martínez, Carolina Flores. Así que si usted se llama Roberto Martínez o Carolina Flores, por favor, coméntenos. ¿Ya? Y gracias por participar en nuestro sitio web. Y te da opciones de financiamiento. Es que te juro que esos números deben estar alucinados, pero no sé. Teléfono. Voy a llamar a ese teléfono. Hola, estamos haciendo un podcast sobre eso. Usted apareció en nuestro código. Apareció nuestro código. A alguien en Estados Unidos, by the way, le pasó, le dijo, oye, para esta cosa me está sugiriendo tu teléfono y para que sepáis. Y se lo mandó a alguien como mensaje de texto. Ha pasado. Y queda No en es tan raro, Avenida claro. Alemania, en Temuco. ¿Te suena eso? Sí, es una buena avenida. Ahí está el mall. ¿Existe? Sí, Ya. sí, una avenida principal ahí en Temuco, así que... Diseñado con amor en Temuco, po, weón. No sabía que Replit tenía oficinas en Temuco. Ay. Ya, entonces está quedando bien. Y yo acá puedo apretar algo que dice abrir sitio web. ¿Ya? Y esto es una buena diferencia con Cursor. Yo voy a apretar esto y me mandó. Bueno, ahora después podría obtener la URL de esto, pero me está mostrando cómo luciría en un agente web. ¿Cachai? Perfecto. Y esto tiene no, acá donde dice deploy, yo puedo incluso generarle como la manera de que esto salga a producción, es decir, que alguien lo pueda ver. Claro, como que esté en vivo, que esté disponible para otras personas. Claro, ahora, bueno, ahí de repente se echa a perder algo y se empieza a corregir ese mismo, así que dejémoslo ahí que siga andando. Pero incluso cuando ya está, porque ahora aún sigue terminando de hacer el proyecto que empezamos hace un rato, cuando ya lo termine, me va a dar la opción de poder tener una URL de prueba. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, ya no solamente va a funcionar en mi máquina, la típica de, ¿qué pasó en No, mi pero máquina? sí funciona. ¿Por qué? Porque Replit está autocontenido. Todo esto que estamos viendo acá está corriendo en los servidores de Replit y no necesita que yo tenga un computador bueno, no necesita que yo Claro. instale algo. Entonces es súper autocontenido y me deja manipularlo 100% desde acá. ¿Ya? Entonces no he hecho el ejercicio de hacerlo en un tablet, pero no me extrañaría que, por ejemplo, en un tablet funcionara. Porque está todo en el sitio web, no depende de una aplicación, no depende de instalar nada, a diferencia de lo que era Cursor. Claro. ¿Ya? Y en esta línea, en la línea de los Replit, también está Lovable, es otra aplicación del mismo estilo. Y esa, lo bacán es que, bueno, no solamente opera en la infraestructura de otro, así que no necesitáis que tu computador sea particularmente bueno, sino que están diseñados para que puedan ser deployados, que puedan ser entregados a público final. Perfecto. Entonces, una vez que terminemos de correr esto, efectivamente yo puedo mandar esto con un link público y la gente puede ir a ver mi parcela y toda la cuestión. ¿Ya? Y nótese que ahora lo que está pasando también es interesante. Como se mandó un error, no sé en qué momento algo le falló. Ha sacado screenshots para poder entender, por ejemplo, en qué se equivocó. Está tratando de autocorregirse, que eso también eso es un comportamiento agéntico. La Claro. gente como que ve, itera y va cambiando el código. Entonces, eso es súper interesante. Eso es el lado bonito. Ya. ¿Ya? Ahí estamos por el lado bonito. No sé si queréis como... Sí, pues entremos a definir que esto realmente no es la bala de plata, no es la panacea porque, como dijimos al principio, igual uno necesita harto conocimiento para generar un producto, no solamente un producto mínimo viable, un producto ya robusto, que funcione, que se pueda mantener, Claro. etcétera. ¿Cuáles son esas principales complicaciones que claramente aquí no están abarcadas? Mira, yo te diría que lo principal que hay que entender de esto es que esto es el peor estado en que esto va a estar. Como Claro. que va a seguir mejorando. Entonces, ¿qué me pasa con muchos perfiles técnicos que comentan en redes sociales? Es que dicen, esta cuestión no sirve para nada. ¿Ya? Y es importante entender lo que acabo de decir, de que en el fondo, si ya esto es suficientemente bueno para que gente haga ciertos avances y pueda como probar cosas, en el futuro va a ser mejor aún. ¿Ya?
Entonces, cualquier cosa que ahora sea una crítica, hay que pensar de que esa crítica podría ser administrada en el futuro. ¿Ya? Perfecto. Eso no quita de que hay muchas de estas cosas que efectivamente siguen fallando. ¿Ya? Entonces, hay hartas posibilidades de fallo y hay hartos errores que son importantes. De partida, una cosa importante a entender es que el ciclo de una aplicación parte antes del código y Ujú. termina después del código también. ¿Ya? O Claro. sea, el código es un intermedio bien robusto de una aplicación, pero no es solamente la parte de la aplicación. Entonces, estas cosas son muy buenas en el código, pero por ejemplo, si tú definiste mal tu producto y a tus usuarios no les interesa, no hay producto tampoco. ¿Ya? Pero más allá de eso, que eso se va a ser estable, en la parte técnica esto también tiene hartas falencias o puntos que uno debería ver. ¿Ya? Muchas veces estas tecnologías cuando están generando código y están como creándolo, etcétera, etcétera, crean código redundante, por ejemplo. Mm. Por ejemplo, querían crear una característica, pero por lo que lo que les explicaba antes, de que de repente pierden foco de lo que crearon antes, crean otra característica que es muy similar, o lo crean sin reutilizar el código anterior. Claro. Entonces, tenía un problema que en la parte como más técnica es este tema de refactorizar el código, que eventualmente hay gente que incluso después va y dice, antes de sacarlo a producción, digamos, dice, oye, ahora refactorízalo. ¿Ya? O sea, en el Mm. fondo puede ser que haya código redundante y por lo mismo va a funcionar peor, va a gastar más recursos. No es bueno para crear código eficiente. Perfecto. ¿Ya? O sea, muchas veces hace la tarea, tú podís como efectivamente hacerlo, pero no lo hace necesariamente con pocos recursos. ¿Ya? Lo otro es que el súper tema es el tema de la seguridad. ¿Ya? Mucho de como queda, como pierde contexto, muchas veces hay cosas que dejó medias abiertas para que funcionaran, o hay cosas que no tienen buenas prácticas. Entonces, un problema que pasó hace poco con alguien que lo puso, que puso este tipo de aplicaciones, que le puso cabeza, que la editó como tenía que editarla, etcétera, y la puso a producción y estaba funcionando bien, es que no se dio cuenta de que el código naturalmente exponía las llaves privadas. ¿Qué significa eso? Mm. De que hay veces que tú ocupáis ciertas conexiones con terceros. Por ejemplo, si queréis que tu aplicación haga algo con OpenAI, tenéis que tener como una contraseña de OpenAI que se llama una API key. ¿Ya? Y esa API key generalmente tú la guardáis de una manera súper específica en tus aplicaciones, de manera de que sea visible solamente para una parte del programa, no para todos. Eh, entonces, estos software que crean software, aplicaciones solas, de repente no tienen esa consideración y ocupan la API key donde la necesiten, no donde Claro. sea mejor. A veces la va a buscar de forma segura, a veces podría eventualmente colocarlo como lo que se dice hardcodeado, así como Sí, está po, dentro del mismo código. exactamente. Y ese es un punto importante, porque muchas veces tus llaves pool quedan expuestas y eso que Mm. implica que yo tengo tu contraseña de OpenAI, entonces puedo ocuparla en mi aplicación y gastártela a tu cuenta. Claro. ¿Cachai? O si es una llave gratuita, ponte tú Así como que. él paga. Claro. O peor de los casos, es una cuestión gratuita. Ponte tú, Mm. Gemini te pasa hartas llaves gratuitas por cierta cuota diaria. Te gasto tu cuota, entonces ya no podéis seguir operando porque consumí todo tu beneficio, digamos. Claro. Entonces te genera un problema ahí. Lo otro es que muchas de estas cosas cuando tienen formulario, los formularios no han sido validados por temas de seguridad. Y una de las cosas que pueden pasar, especialmente en aplicaciones más complejas que no tienen validado eso, es que tú podés inyectar código a través de esos formularios. Porque esos Mm. formularios lo que hacen es recibir información, procesarla atrás y hacer algo con ello. Claro. Entonces, yo siempre estoy mandando algo hacia un sistema y ese sistema generalmente tiene que hacer esas coberturas. ¿Ya? Hay algo muy popular que se llama el SQL Injection, Sí. en cual en estos campos yo trato de entrar a la base de datos de cierta manera o alterarla. Muchas de estas cosas no revisan esas cosas. ¿Ya? Uno puede tomar precauciones, etcétera, y también uno le puede pedir a esto que corra un audit de seguridad para poder hacer un poco más robusto esto. Pero no están en ese punto aún. ¿Por qué? Porque ciberseguridad también es una cosa menos popular. Claro. ¿Ya? Hay menos información que está así como por la web y por tanto fue entrenado menos veces con ese tema. Tal cual. Entonces, como que eso está muy enfocado en crear. Entonces, si tú querés como hacer un MVP o vaya a hacer una aplicación que la vaya a correr como interna, etcétera, no creo que haya mucho problema, porque en el fondo, no sé, si estamos haciendo una aplicación ponte tú, para los que estamos en la oficina y alguien de la oficina se consume la llave, ¿qué cuánto se va a consumir? ¿$1 más? Claro. No va a pasar nada. O justo como que se dio cuenta que había un error y que estaba expuesta la llave pública,
esa persona no tiene los incentivos para poder abusar de ese tema. Entonces, si es algo como para dentro de la oficina, para tu aplicación interna, para resolver tu reporte de Excel, que es complicado y lo quería automatizar, dale, no va a ser ni un problema. Si quería hacerlo con un MVP, que en el fondo para poder probar si efectivamente hay algún usuario que tú tengáis súper controlado quién es, pruebe tu aplicación y vea si le hace sentido o ese tipo de cosas son útiles para él, o si queréis probar la tecnología para ver si es posible lo que tú tenéis en mente, perfecto. Esto es suficientemente bueno para eso. Si lo queréis sacar a producción, de que esto en el fondo después salga hacia usuario final y que ese usuario final, no sabiendo quién es, pueda acceder a esto, es mucho más difícil. No digo que sea imposible porque, por ejemplo, ahora el sitio web de la parcela da lo mismo. Claro. No hay nada aquí que me puedan robar y que vaya a hacer daño. ¿Ya? Entonces, da lo mismo este tema. Si yo puedo cambiarlo con la información de mi propia parcela, etcétera, y sacarlo a público y no va a pasar nada. Si tengo un formulario chiquitito donde la gente simplemente me deja los datos de contacto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el Excel donde están todas esas información ahora tenga 5000 columnas más con información que es spam. No pasa. Lo filtra y ya, se acabó el problema. No es tan grave. ¿ya? Exacto. Pero hay otras aplicaciones que sí, si te las queréis dar de, por ejemplo, hacer un Spotify o hacer un X, o hacer un servicio más complicado, o queréis vender con un e-commerce, hay que ir con precaución. Perfecto. Entonces, la vibra no llega así como al 100% de este espectro, de este espacio de la vida. Claro, pero insisto que eso no hace que no sea útil. Y ahí es donde hay una quote que a mí me dejó impactado, que no sé si es porque esa persona tiene los incentivos a hacer prensa o no, así que yo me lo tomo con cautela, pero hay una aceleradora muy conocida en el mundo de startup que se llama Y Combinator, que es la aceleradora principal. Es como el Harvard de las startups, así lo venden. Pero tiene una tasa de selectividad muy fuerte y toda la cuestión. Y el presidente de esa compañía dijo que en el último batch de empresas aceptadas, el 25% de las empresas habían escrito sus líneas de código con... No, más del 95% de su código había sido escrito con inteligencia artificial. De fondo estamos hablando que el 25% que más utiliza inteligencia artificial está utilizando 95% de sus líneas escritas por inteligencia artificial. Claro. Ahora, ellos de nuevo están en esta etapa de MVP, donde yo quiero probar si funciona, si tiene... etcétera. Entonces... Y después que recibieron este capital desde Y Combinator, ahora pueden contratar a un experto de ciberseguridad y todo. Claro, el programador que va a ver esto, que lo va a factorizar o que va a ver que no haya problemas de, no sé, compatibilidad entre las cosas. Sí. Quizás el MVP funciona, pero si lo escalas para que lo vean ya miles de personas, millones de personas, la cuestión explota por algún motivo. Claro, porque esto también en MVP de repente funcionan con 10 usuarios, pero con 1000 ya es otra cosa. Claro. ¿Ya? Hasta OpenAI tiene problemas de capacidad ahora. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿quién es uno para jugar? Bueno, si ellos se caen, no se pueden quejar conmigo. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, para MVP y esas cosas como que pueden funcionar relativamente bien. Y ahí es donde el otro día escuché a una persona muy técnica que decía, voy a hacer una empresa solamente para arreglar el código que hicieron los bytecoders. ¿Ya? Porque en el fondo probablemente van a llegar con la plata de haber validado el concepto. Claro. Y yo los voy a poder ayudar a limpiar ese desorden que tienen, ¿cachai? Pero al menos ya podéis llegar al concepto. El otro día, por ejemplo, estaba en un evento y había una persona que había trabajado toda su vida en el mundo corporativo. Recursos humanos, psicología, etcétera. Completamente ausente de este mundo. Lo más complicado que probablemente tecnológicamente había administrado era un Excel. Ok. Y esa persona quería ver si lo que ella tenía en mente tenía sentido, pero no podía pasar del PowerPoint. Claro. Así ya. Como hacer el storyboard bonito, pero ya... ¿Y dónde están los clics? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve al final? Claro. Y esto te ayuda a eso. Y después pásale la URL a tu amigo que está en otro país y que interactúa con el sistema y te dice... Esto te sirve completamente para eso. Entonces, al menos te sirve para saber si tu solución es útil o no. Y ahí hay, obviamente, ciertas cosas que uno puede ir para administrar este riesgo. ¿Ya? Hay muchas empresas, por ejemplo, que hacen servicios externos para poder administrar cosas que normalmente son un punto de ciberseguridad importante. Por ejemplo, si tú necesitas usuarios y necesitas que esos usuarios se autentifiquen con un usuario y contraseña, eso obviamente siempre va a ser sensible que te lo roben. Claro. Pero podéis ocupar herramientas que tú pagáis un fee por cada usuario autentificado.
¿ya? Exacto. Hay una que se llama Auth, hay otra que se llama Clerk, y así sucesivamente uno puede ir ocupando su servicio. E-commerce, por favor, no se te ocurra a ti aceptar el medio de pago y pasárselo al tema. Delégaselo, por ejemplo, con Mercado Pago. Mercado Pago le podéis delegar que vaya al sitio de Mercado Pago y te devuelva simplemente, yo ya acepté el dinero, te lo devuelvo. Y así no hay una posibilidad de que tú te quedes con un dato que sea sensible para el usuario. Te vas a quedar con los últimos 4 dígitos de la tarjeta, que no sirven para nada más que identificar cuál es el plástico, y un token, que no podía ocupar para nada más. Claro. Entonces, el hecho de delegarlo a terceros también te puede ayudar a ti a bajar el riesgo en este tema, ¿ya? Entonces, pasa de que yo no soy enemigo del vibe coding, pero obviamente tiene sus alcances. Sí. Yo lo veo como el superpoder. Si al final lo que hemos hablado otras veces, la inteligencia artificial viene a potenciar lo que tú ya sabes, reducirte en tiempo, poder quizás discutir con la IA sobre algo que estás desarrollando. Y claro, programadores que ya tienen experiencia van a poder utilizar esto y quizás desarrollar muchísimo más rápido. Así como existe un estudio ahí que nosotros generalmente mostramos en las clases de la periodista con el artista que hicieron esta competencia. ¿Qué pasaba en esa competencia? En esa competencia colocaban imágenes a público. Imágenes generadas con IA. Exactamente, Ya. imágenes generadas con IA. Y la gente iba votando por cuál imagen le gustaba más. Y claro, la imagen que generaba el artista por sí solo quedaba como a nivel, entre comillas, de esta periodista. Pero ya cuando el artista utilizaba inteligencia artificial, como sabía más concepto de qué pedirle, cómo pedírselo, etcétera, etcétera, el resultado era millones de veces mejor. Claro. Al final, esto pasa a ser, entre comillas, más o menos lo mismo. Donde el que sabe qué pedirle, sabe en qué fijarse Sí, po. y puede mejorar mucho su capacidad de, en este caso, hacer código. Claro. Ahí, si uno está en ese rango, que como que sabéis algo de lo técnico, quizás te sentís cómodo con un lenguaje, hay varios tips que sirven hoy día que te ayudan a acelerar cómo pedir esto a los asistentes. Uno es que, claro, uno caiga más en las tecnologías populares. Entonces, pero de repente tú tenés JavaScript, Python para lo que tiene que ver con web, por ejemplo. Si tú tenés más experiencia en Python, le podéis pedir que lo haga solamente en Python para tú sentir que tenías un grado más de control. Porque de lo contrario, si va con la vibra, va a preferir generalmente JavaScript. Claro. Y de repente hay aplicaciones, por ejemplo, hay un sitio web que es más conocido por el tema de hosting, pero que tiene un asistente que se llama Vercel, ¿ya? Y Vercel desarrolló uno de los frameworks más populares de JavaScript. Entonces tú cada vez que le pides a ese asistente que te haga algo, lo hace con ese framework, Claro. ¿ya? Entonces, si tú querés revertir ese comportamiento inicial, lo mejor es que le digas explícitamente, ocupa Python, quizás con esta librería, etcétera. O cada vez que vayas a hacer un cambio en un archivo que no sea el principal de lo que te pedí, valídalo, pregunta o menciónalo, quizás acotar lo que puedes hacer en una sola iteración, porque así uno tiene más control sobre las cosas, no que haga esto que básicamente se fue a hacer todo entero, porque ahora, acá vamos a abrir este proyecto, si yo voy acá donde dice abrir archivos, fíjate la cantidad de archivos que hay acá al lado, Claro. ¿ya? Tiene muchos archivos, entonces si yo quiero empezar a revisar todo lo que está pasando acá, me voy a volver loco, porque antes pasamos de 2 archivos en Cursor, de hecho pasamos de 1 en ChatGPT a 2 en Cursor con carpetas. ¿Y quizás cuánto hay ahí dentro? Claro, entonces esto ya se empieza a ser más complicado para uno revisarlo. Claro. Pero si uno tiene experiencia técnica, se puede meter aquí, ¿ya? Y ese tipo de cosas también te ayudan un poco a hacer lo que decís tú, como a hacerlo como un poco más superpoder. Entonces pasemos a deployarlo, a ver Ok. cómo sale. Yo nunca he hecho este paso aquí, así que voy a ir acá donde dice deploy. Y me dice que el agente eligió que debería ser autoescalable. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno no tiene idea de lo que está pasando aquí, es que la autoescalable quiere decir que si para atender este sitio web necesita 1000 recursos, va a ir a buscar esos 1000 recursos. Por tanto, yo creo que eso debería cobrarte como un adicional. De hecho, creo que me dice acá que dice que para poder hacer deployment tengo que pagar. Entonces ya lo voy a tener que Claro. dejar hasta acá.
¿ya? No vamos a poder hacerlo, ¿ya? Y claro, me da opciones que claramente si yo tengo conocimiento técnico entiendo lo que está pasando acá. Por ejemplo, aquí me dice que puedo deployarlo en páginas de HTML estáticas, que es un poco lo que yo creo ahora, no va a cambiar nada con mi parcela. Claro. Puedo hacer que solamente esté disponible en cierto horario o que me den una máquina para mí mismo, ¿ya? Entonces va a dar más opciones, ¿ya? Uno con esto puede seguir jugando. Yo acá no revisamos cómo quedó finalmente, pero todo esto se puede seguir iterando. Yo puedo decir, oye, sé que en realidad esto no lo quiero, esto va a añadir esta funcionalidad. Y eso siempre lo va a hacer con este agente. Entonces va a ir como a intentar. Por ejemplo, mira, acá me está sugiriendo de que si puedo navegar por las diferentes funciones que tiene el sitio web. Creo que tiene este menú de hamburguesa, entonces puedo ir acá al contacto, no sé si qué va a pasar con este contacto, hacia dónde va a ir. Entonces puedo ir probando estas cosas y eventualmente pedirle cambios al respecto. Ahí siempre lo importante es ver es que cambie lo que tú le pediste y no otra No, otra cosa, cosa. porque pasa mucho, ¿ya? Pero yo creo que para haber vibrado con esto inicialmente, anda bien, Quedó bonito. ¿ya? Sí. Así que por si acaso no estamos vendiendo, si estáis escuchando este podcast tarde, no estamos vendiendo una parcela te busco. Esta parcela no existe, ¿ya? Y lo que me sorprende es que esto lo quedó muy bien, mucho mejor de otros sitios que he visto en términos de la arquitectura, la jerarquía y la información, con el prompt que fue literalmente crea esta cuestión. Fue como muy vibing, Claro. ¿ya? Y como para ir cerrando, Ujú. acá lo hicimos bien general, ¿cierto? Dijimos Sí. crear un sitio web. De la mejor práctica, después de cuando uno ya está generando una aplicación que quizás es más complicada, que con más interacciones, que diferentes usuarios, etcétera, es ojalá siempre ser súper específico con lo que quieres. O sea, por Claro. ejemplo, quiero crear la opción de añadir más parcelas, ¿ya? Y cada parcela debe tener estos campos, ¿ya? Y este campo, por ejemplo, tiene que ser solamente de texto. Mm, Ojalá tratar de darle como más contexto a esas cosas. ¿Por qué? Porque además también de partida estas cosas son lentas y son caras de correr. Entonces, si tienes con créditos, vas a gastar más créditos si no eres específico y se va a demorar más en algo que no vas a estar contento. claro. Pero además, generalmente, toda esta cosa, como se mete en archivos que no son necesariamente el que de su propia función, tú quieres acotarlo a que sea ese set de archivo. Entonces, siempre ojalá pensar en un problema en lo más específico posible. O sea, por ejemplo, no es que como que quiero crear un Spotify nuevo. Claro. Quiero, por ejemplo, crear la posibilidad de que puedan añadir canciones a sus playlists. Y es súper específica la función. Y aún así, uno puede hacerlo más específico, pero ojalá lo más específico posible. O sea, si es una función nueva, no quiero como que pueda hacer la playlist y que además, por ejemplo, pueda crear capítulos de podcast. Claro. No. O sea, vamos a hablar de playlist y resolvemos playlist y después podcast. Vamos por podcast. ¿Ya? Y en podcast crear los capítulos y después, por ejemplo, quizá a ese capítulo añadirle detalle. Entonces, como que ir ojalá súper estructurado y paso a paso. ¿Ya? También porque cada vez que uno con estos agentes o con cursos también pasa, uno avanza en una iteración completa, les crea un checkpoint. Entonces, siempre es que tú eches a perder algo, puedes volver a un estado anterior. Entonces, Mm, mi recomendación que es que uno vaya con este tema específico, llegue hasta el final de esa tarea específica y guarde un checkpoint, sé que no lo ha hecho automáticamente la gente. ¿Para qué? Para que después eventualmente si rompes algo en el camino siempre te puedas devolver a ese punto. Estos no son tan buenos con el control de versiones si es que uno no lo hace manualmente. ya, perfecto. Y te vas a dar cuenta 5 iteraciones después de que rompiste algo que no tenías que haber roto. ¿Ya? Entonces, ese es como mi último consejo con eso. Pero el resto ya creo que lo vimos. Sí, yo creo que pasamos por hartos altos y bajos en esta vibra, en esta onda, en Oye, este capítulo. si hay otra cosa que debería hacernos vibrar, especialmente si estás escuchando esto en YouTube, A ver. es que pasamos los 10.000 suscriptores en YouTube. Así que. Y ese no sé si ustedes lo saben, pero cuando uno pasa 100.000 suscriptores, a uno le dan un botón de plata, ¿cierto? Sí. Y como que famosos los youtubers lo tienen como colgado, etcétera. Pero yo hace años atrás fui a un evento de Google y me dieron un botón y lo traje hoy día para celebrar nuestro hito de los 10.000. Así que, Aplausos. Editor, eh, aplausos por favor ahí en el... ¿ya? Así que este botón, mira, toma, para que lo podáis ver, es un botón como bien latinoamericano, por decirlo así. Sí. ¿Ya?
que el equipo de Google Chile me lo dio en un evento en su momento. Bueno. Y dije, ya, ok, no es el botón de plata, no es el botón de los 5 millones ni los PewDiePie del mundo, pero es para celebrar nuestros 10.000 suscriptores Sí. en YouTube. Muy agradecido ahí a todos los que han puesto el botoncito de suscribirse porque nos permitió traer esto y justificarlo. Y justificarlo. Sí. No es que no haya existido, pero ahora tiene sentido. ¿Ah? Se lo vamos a pasar al pato. Se lo vamos a pasar al pato. Ya. Vamos a dejarlo ahí de fondo en nuestro set. ¡Tarán! Aprovecho de agradecerte, Sebastián, por haber vibrado conmigo en este capítulo. Y a usted, obviamente, por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Chaito. Chao.